podré estar. Cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar. Firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Así es, Señor. Sé que el día llegará cuando el mundo vive en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma
voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en mi vida como en el cielo. Dile al Señor. Que se haga, Dios, tu voluntad en mi vida como en el cielo. Una vez más, que se haga, Dios, tu voluntad en mi vida como en el cielo. Padre nuestro. Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Amén. Bueno, como siempre les recuerdo la necesidad de escudriñar las Escrituras, en particular este libro que hemos venido compartiendo, que es el Cantar de los Cantares. Un libro precioso, pero escondido, ¿no es cierto? Todas las cosas que se dicen ahí necesitan la gracia del Señor para poder entender. Y pues yo les animo a que escudriñen, mediten, revisen. Yo para entender muchas de estas cosas he tenido que pasar muchos días, años a veces, hasta poder entender más o menos lo que estaba queriendo decir el autor. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Cantares. Vamos a leer el capítulo 5, de los versos 2 en adelante. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versos 2 al 8. Vamos a leer primero. Dice así: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ahora cantar en el capítulo 6, verso 1 al 4. Dice así: ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, amiga, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. El mismo capítulo, en el verso 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba
hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Y el verso 13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Amén. Vamos a comenzar con este primer versículo que hemos leído, que dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Amén. Hasta ahora, hermanos, hemos visto varias porciones del Cantar de los Cantares en las que se hace referencia de una o de otra manera, en un lenguaje poético, a las tinieblas que rodean el alma de la Sulamita. Algunas de estas porciones podríamos citar, por ejemplo, Cantares 1:5. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. En el verso 6 del mismo capítulo, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Cantares 2:17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Cantares 3:1, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Cantares 4:6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. En todas estas porciones existe alguna referencia a sombra, a la noche, a la oscuridad, que es lo que la Sulamita percibía en su corazón, por el Espíritu. ¿No es cierto? Y pues cada una de estas escenas expresa una experiencia de la Sulamita respecto al trato de la cruz en su vida. Y uno pensaría que después de tantas veces que se habla de esto, cada vez que llegamos a un versículo que empieza nuevamente o vuelve a tocar este asunto, uno pensaría que esta vez sí, la Sulamita alcanzará o alcanzaría una claridad espiritual total, ¿cierto? Ya no vería esas sombras, esas tinieblas, sino tendría una claridad espiritual total. Esa unión permanente de su alma, de su espíritu, de su ser interior con Dios. Ese matrimonio espiritual que ella tanto desea. Uno llegaría a estos versículos y pensaría de esa manera, pero no es el caso, no es el caso. Vemos que se menciona un versículo, un poco más adelante se menciona otro y así sucesivamente. ¿No es cierto? Y en el texto que acabamos de leer, el amado aborda nuevamente este mismo tema, pidiendo a la Sulamita que le abra, ¿cierto? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿No es cierto? Decíamos que nuevamente el amado aborda este tema, pidiendo a la Sulamita que le abra y le deje entrar en su corazón, ¿no es cierto? Para revelarle una nueva faceta de la cruz de Cristo. Comienza diciendo, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Es decir, haciendo referencia a la acción de las tinieblas todavía en su vida. Alguno diría que este pasaje se refiere a la pasión de Cristo en Getsemaní, cuando gotas de sudor
caían de su cabeza, de su frente, como gotas de sangre, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y en Lucas 22:53 dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Y por qué es que se menciona tantas veces en el libro de Cantares esto de las tinieblas, repetidas veces en diferentes versículos? La explicación es bastante sencilla, y es que la experiencia de la cruz, hermanos, es algo progresivo. Comienza en el atrio del tabernáculo, en la parte exterior del mismo, que es figura del cuerpo del hombre, específicamente en el altar de bronce, donde los cuerpos de las víctimas eran sacrificados a la vista de todos los presentes. Ahí comienza el sacrificio de la cruz. Pero continúa en lo más íntimo del santuario, en el lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, en el velo que lo separa. Como dice en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo a través del velo, esto es, de su carne. Como ustedes saben, el lugar santo estaba en un edificio dentro del tabernáculo, que en la Biblia se lo menciona varias veces como el santuario, ¿no es cierto? Y este lugar santo es figura del alma, del hombre. En tanto que el lugar santísimo, que estaba un poco más adentro, es figura del espíritu del hombre. Y entre ambos está el velo. Había un velo. Y es ahí donde nuevamente vemos la obra de la cruz, como leímos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo a través del velo. Y estas, hermanos, son las dos facetas de la cruz de Cristo. Es decir, su obra exterior y su obra interior en el hombre. En el atrio, donde estaban los cuerpos de las víctimas, lo exterior, y el velo, que estaba entre el lugar santo y el santísimo, entre alma y espíritu, podríamos decir, la parte interior. Ahí dice a través del velo, es decir, por medio de la cruz. Ahí también se ve la operación de la cruz. Y en esta porción del Cantar de los Cantares que hemos leído se enfatiza esa obra interior de la cruz, que dice Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es lo que dice Hebreos, que hace la cruz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta separar una cosa de la otra en el hombre, lo natural de lo espiritual, lo terrenal de lo celestial. Esto es lo que hace la cruz. Y pues obviamente se menciona el velo, este velo del templo que fue rasgado cuando Cristo fue crucificado, ¿no es verdad? Dice Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, cuando Cristo fue crucificado. Y uno esperaría que de haber un velo que separa dos ambientes, este se rasgara desde abajo hacia arriba, porque abajo era donde tenían acceso los sacerdotes. Se quería hablar de rasgar el velo, pero no ocurrió así. El velo se rasgó de arriba abajo, porque lo rasgó Dios.
desde el cielo. Y el velo, hermanos, el velo que está en el corazón nuestro, es rasgado siempre desde el cielo por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces, volviendo a la palabra en Cantar de los Cantares, aquí el esposo le pide a la sulamita que le abra, ¿no es cierto?, y le deje entrar para revelarle esta nueva faceta de la cruz de Cristo en su interior. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Sin embargo, para sorpresa nuestra, vemos que la respuesta de la sulamita es elusiva, rehúye al pedido del amado. Le dice: me he despojado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar al abrirte? Como queriendo decir: ya me he acercado a la cruz y desnudado o despojado de mi viejo hombre. ¿Volveré a vestirme con esas vestiduras otra vez? Y añade: ya he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Es precioso este lenguaje por todo lo que implica, ¿no es cierto? En su concepto, la sulamita piensa que ya está absolutamente purificada, que ya ha conocido la cruz en su vida. Pero la realidad es que no ha salido todavía de esa condición completamente. Por tanto, no puede comprender esta demanda. Y en lo que vamos a compartir, hermanos, tenemos que tener paciencia y perseverancia, porque habla de muchos detalles, a veces doctrinales, pero que son parte de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo la sulamita cuando habla de esta manera? Hace referencia a ella a algo que en la Biblia es una diferencia entre mi propia justicia, que es por la ley, arraigada en el corazón de la sulamita, y la justicia que es de Dios por la fe. Cosas que son muy distintas entre sí. La justicia que es por la ley, hermanos, está en el hombre por naturaleza. Desde el día que tú naces, de tus padres, la ley opera en ti. Me refiero a la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés, más allá de haber sido algo escrito en tablas de piedra, ¿no es cierto?, fue escrita en los corazones, en tablas de piedra, pero del corazón, ¿no es cierto?, de todos los hombres. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, 14 al 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, que todos los humanos tenemos esta ley escrita en nuestros corazones. Esta ley espiritual, que era la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Tenemos esa ley escrita en nuestros corazones, ¿no es cierto? Por naturaleza. Podemos ignorar muchas cosas de la palabra, de las escrituras, podemos no haber oído jamás del Señor Jesucristo, pero la ley está escrita en los corazones, y eso es lo que hemos leído. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. En nuestro país esto es así también, ¿no es cierto?
En cambio, la justicia que es de Dios por la fe es por la obra de Cristo a nuestro favor. ¿No es cierto? Y estas dos justicias son muy distintas en esencia. La primera depende de mis obras, de mi capacidad de hacer algo para justificarme de lo que yo puedo hacer, de mi propia justicia. ¿Cierto? De ahí que se demanda a todos los hombres que tengan una cierta justicia propia, puede ser, pero tiene que haber, porque la ley está escrita en sus corazones. ¿No es cierto? En tanto que la otra justicia, que es por la fe, descansa en la obra de Cristo. Ahora, la primera justicia, que es por la ley, conlleva imperfección en el hombre. Con todo el Antiguo Testamento, todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, los judíos eran imperfectos bajo la ley. ¿Cierto? La ley tenía una cierta eficacia que llegaba hasta antes del velo, el lugar santo. Esa era la eficacia de la ley, ¿no es cierto? En cambio, la justicia que es de Dios por la fe busca que los hombres sean perfectos. Entonces, esta es la diferencia que la sulamita no está percibiendo en ese texto cuando el Señor le dice, ábreme. Ella está viendo una justicia, pero no está viendo la otra, que es a donde el Señor la quiere llevar. Parecería obvio que para un cristiano, esta sulamita en su relación con el rey escogiera justamente la justicia que es de Dios por la fe. Pero nosotros vemos por el texto que no es así. Y ni siempre es así en los cristianos. En muchas partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, se menciona que los cristianos no perciben esta diferencia entre la justicia que es de la ley y la justicia que es de Dios por la fe. No la perciben. No perciben esta diferencia de justicias. Y queda esto manifiesto en libros tales como Gálatas, Colosenses, el mismo libro de Hebreos, un tratado que habla justamente de la diferencia de una y otra cosa. Hechos capítulo 15, etc. Hoy en día los cristianos todavía tienen una buena dosis de confianza en sí mismos. Eso es la justicia que es por la ley, mi propia justicia, que, como dice Pablo, y el Señor debe destruir esa justicia propia por medio de la cruz, hermanos. Y pues no es que los cristianos muchas veces hagan esto de tener confianza en sí mismos a propósito. No es que lo hagan a propósito o de manera voluntaria necesariamente, sino que simplemente no perciben lo que implica el velo. No lo perciben. Ni el trato de la cruz al nivel de este velo, que es de lo que venimos hablando. El velo rasgado. El asunto, hermanos, es que mientras nuestro velo no sea completamente rasgado, escuchen esto, mientras nuestro velo, que es nuestra carne interior, no sea completamente rasgado por medio de la cruz, en espíritu y en verdad, como dice la palabra, nuestra naturaleza carnal interior sigue todavía vigente. Por tanto, permaneciendo en ese sentido, todavía bajo el poder del pecado que es por la ley. Escuchen lo que dice Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entre tanto que uno esté vivo,
Y no se refiere a estar vivo necesariamente en el cuerpo, como estamos nosotros acá. Se refiere a estar vivo por dentro. ¿No es cierto? Y añade en el versículo 5 del mismo capítulo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, que entre tanto quede algo de nuestro viejo hombre en nuestro ser, y queda algo del viejo hombre en nuestro ser, la ley se enseñorea de nosotros y sigue operando. ¿Qué les parece? Y sabemos, como dice 1 Corintios 15:56, que la ley es el poder del pecado. ¿No es cierto? Ahora, esto no es nada desconocido para nosotros. Nosotros siempre hablamos de andar en la carne o andar en el espíritu. Sabemos que andar en la carne es incuestionablemente llegar a cometer pecados. ¿No es cierto? Y es justamente lo que está diciendo acá el apóstol. ¿No es cierto? De modo que seguir bajo la ley, de alguna manera, estemos bajo esta ley, significa andar todavía bajo el poder, influjo o influencia del pecado. Ahora, cuando el Señor le dice a la sulamita que le abra, es justamente porque está queriendo librarla de esa condición interior. ¿No es verdad? Que ella no percibe claramente qué es lo que está diciendo Salomón. Y la verdad, hermanos, es que esto es algo que los cristianos muchas veces no reconocen. Esto mismo que ocurre con la sulamita. Y que los mantiene, aunque fuera involuntariamente, a merced del pecado en su carácter. Y cuando hablo de pecado, me refiero a actitudes pecaminosas en nuestro carácter, como por ejemplo enojos, iras, palabras ásperas, reacciones desproporcionadas, inmundicias y cosas semejantes a estas que demuestran que todavía tenemos el velo delante y que no hemos entrado al lugar santísimo de forma permanente. En tal condición, hermanos, si ustedes leen Romanos 7, no es posible un matrimonio espiritual con el Señor. Una unión plena, mientras persista este velo. Por tanto, si existe el velo, existe esta ley del pecado obrando en nuestros miembros. No puede haber un matrimonio espiritual así. ¿No es cierto? Sería adulterio. Por eso Santiago exclama, oh almas adúlteras. Imagínense todo lo que está queriendo decir este versículo, en el cual Salomón le dice a la sulamita, ábreme, ábreme. Muchas veces, hermanos, y quiero ser claro en esto, quiero ser incisivo, muchas veces los cristianos pretendemos resolver el problema del pecado y de la tentación en nuestras vidas, pero con el velo puesto. Con el velo puesto. En el mejor de los casos, esto nos llevará a abstenernos de ciertas cosas, como decía nuestro hermano Arturo. En el mejor de los casos, esto nos volverá pues a abstemios. Pero no nos va a volver seres espirituales, que es lo que el Señor quiere. Y esto se prueba en nuestra experiencia espiritual.
Podemos luchar continuamente con el pecado, podemos luchar continuamente con la tentación, pero realmente el problema de fondo es el velo. El velo que tiene que estar rasgado. A través del velo, esto es de su carne. Entonces, los cristianos tenemos que ver interiormente qué es lo que está pasando. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago estas cosas que no quiero? ¿No es cierto? Y pues la verdad es que se trata de leyes espirituales que no las podemos cambiar, sino es solo a través de la muerte de Jesucristo. ¿No es cierto? En el hombre opera una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, está en Romanos 8:2, que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y penetra en nuestro cuerpo hasta llegar al velo. Todo eso es influido por nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Todo eso está ahí. Esta ley del pecado y de la muerte opera de esta manera. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque desde el nacimiento traemos en nosotros esa condición que nos tiene atados al pecado, amarrados al pecado, hasta que vinimos a Cristo, obviamente. Pero en Cristo necesitamos esta experiencia espiritual que verdaderamente nos libere desde lo profundo de nuestro ser. Y por eso en Hebreos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, sin duda, pero a través del velo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, por la experiencia espiritual en el Espíritu, a través del velo. Esto es de su carne, ¿no es cierto? Entonces, primero opera esta ley en nuestra naturaleza humana, que está en nuestros miembros por naturaleza, pero también opera otra ley en nosotros, que es la vida espiritual nueva que recibimos al nacer de nuevo en Cristo. Una ley de resurrección. Porque cuando venimos a Cristo, somos crucificados juntamente con Él. Lo que en Romanos 8:1 el apóstol Pablo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Se está entendiendo, hermanos? Esto nos va a llevar a meditar bastante, a buscar en la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, el trato de la cruz al nivel del velo, de lo que estamos hablando, se hace por medio del Espíritu Santo, hermanos. Por eso decíamos que el velo siempre es rasgado desde el cielo. No lo rasga ningún hombre, lo ha rasgado Dios. Y lo rasga Dios en nuestra experiencia por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede exponer aquellas cosas interiormente y ponerles fin. Solo el Espíritu Santo revela lo invisible de Dios y del hombre, lo celestial, aquello que bajo la ley de Moisés no se podía ver, aquello que la ley nunca pudo alcanzar ni resolver. Esto no pudo hacer la ley de Moisés. Esto no se pudo hacer en el Antiguo Testamento. No se pudo. Pero sí en Cristo. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede lidiar con esto. Y escuchen lo que dice la palabra sobre la obra del Espíritu en el velo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el antecedente en el Nuevo Testamento de lo que hemos compartido, hermanos.
volviendo al Cantar de los Cantares, dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Otra vez podríamos decir. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Qué tremenda experiencia, ¿no? La sulamita está enferma de amor, como hemos leído. Quiere más del Señor, pero huye de ella. Se escapa de ella. ¿Por qué? Hemos leído en Cantares 5:2, donde la sulamita indica que yo dormía, pero mi corazón velaba, dice. Es decir, que había un profundo sueño en la sulamita. Y este sueño en la palabra y en la experiencia también es justamente el sueño, esa pesadez, ¿no es cierto? Esa profunda pesadez de nuestra propia naturaleza humana respecto a las cosas de Dios. De todo aquello que puede estar sucediendo en los cielos, en lo celestial, en lo espiritual. En el hombre existe una pesadez natural. Y ese es el sueño que tenía la sulamita. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo, dice, su corazón velaba. Es decir, a pesar de toda su debilidad humana, podemos decir así, su espíritu estaba despierto. ¿No es cierto? Estaba atento a algo que el Señor pudiera hacer. Y justamente a causa de esto es que el amado mete su mano a través de esta ventanilla. ¿No es cierto? Encuentra este camino para acceder al corazón de la sulamita. ¿No es cierto? Y para traer, porque su propósito es traer a luz esta revelación que Él quiere. Hemos hablado de la justicia de Dios por la fe. Quiere traer esta revelación, marcarla, hacerla definitiva en el corazón de la sulamita. ¿No es cierto? Y note que el corazón de la sulamita es un corazón saturado por el bálsamo de la mirra, ¿no? Y la mirra era un bálsamo que se aplicó en el cuerpo de Cristo cuando fue descolgado del madero antes de ser puesto en el sepulcro. ¿Cierto? Ella está saturada por este sentir espiritual de la cruz, aunque todavía no ha llegado a percibirlo todo, pero está saturado su corazón. ¿No es cierto? Y cuán fundamental es que sea así, hermanos, en nosotros. O de otra manera no podremos salir de nuestra naturaleza humana, hermanos. Esa es la verdad. Que pasemos de la vida según el alma, del lugar santo al lugar santísimo, a la vida espiritual. Que pasemos, hermanos, de la tierra al cielo. Eso es lo que significa pasar del lugar santo al lugar santísimo. Éramos seres terrenales y ahora Dios quiere que seamos celestiales. Ese es el paso del velo. Algo tremendo, ¿no es verdad? Y dice la sulamita, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Claro, semejante experiencia cuando el Señor hace algo más para tratar de sacarte de esa condición. La sulamita entonces abre al amado, pero este se había ido, había ya pasado. Huye nuevamente. Y tras su hablar salió mi alma, dice ella.
Ahora, no es que el amado ya no esté en la Sulamita, sino que permanece en el lugar santísimo, pero como velado. No se lo puede ver bien. El Señor está dentro, pero no lo podemos distinguir bien. Hasta que haya un mejor trato, un mayor trato de la cruz a nivel del velo. ¿Se entiende, hermanos? Nosotros tenemos al Señor dentro, sin duda. Otra cosa es que le podamos ver cara a cara. Y eso es lo que estamos diciendo a través del velo. Entonces acá llega la crisis de la cruz. La crisis de la cruz. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Dice Cantares 5:7. Y toda esta situación, toda esta experiencia espiritual no podría dejar de generar una profunda crisis y consternación en la Sulamita. Y la verdad, hermanos, es que el Señor sabe que a no ser que haya una crisis verdadera, interior en el hombre, este nunca dejará su carne, ni confianza en sí mismo. Con todo lo que muchas veces pensamos, hermanos, la realidad es otra. ¿Me comprenden? La carne está muy presente en nuestras vidas todavía, muy presente. ¿No es cierto? Y pues ustedes se fijan que aquí la Sulamita dice que la hallaron los guardas que rondan la ciudad, la golpearon, le hirieron, le quitaron su manto de encima los guardas de los muros, dice. Qué semejante experiencia, qué crisis, qué dolor, ¿no es cierto? Y esto es porque cuando estamos en una condición así como la que ella estaba, pues no podemos quedar inconmovibles ante las cosas que ocurren con nuestras vidas, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que todavía cometemos pecados, ¿no es cierto? Que todavía ofendemos al Señor, o que a causa de nuestros hechos, pues damos un mal testimonio delante de los que nos rodean. Estos son los que perciben estas cosas en la Sulamita. Siempre hay, como dice el libro de Hebreos, una nube de testigos que está ahí mirando lo que cada uno de nosotros hace, en la casa y fuera de la casa. ¿No es cierto? Dice, por una parte es esto. Cuando estamos en una condición así, ninguno de nosotros que cometa una falta delante del Señor puede sentirse bien. Ninguno. Si verdaderamente es un hijo de Dios, tiene que haber una consternación en su corazón. Tiene que haber un dolor profundo. ¿Me comprenden? Eso es lo correcto, eso es lo verdadero, lo que debe suceder. Cuando cometemos una falla, cuando nos damos cuenta de que pecamos o hemos pecado, cuando la gente nos dice, pues tú eres cristiano y mira esas tus actitudes. No puedes tú quedar impasible como si no hubiera pasado nada. Te das cuenta que eso es muy real y por tanto produce una profunda angustia, crisis en tu corazón. Y eso es correcto, eso es correcto. Por otra parte, las personas que están ahí, en este caso, los guardas que rondan la ciudad, ven también estas cosas. Consideran los hechos de esta Sulamita. Dice, la golpearon, la hirieron, quitaron su manto de encima a los guardas de los muros. Los guardas de los muros son los ministros del Señor, hermanos, constituidos para advertir al hombre que deba corregir sus caminos para que no muera. Hoy necesitamos más guardas de los muros, ¿no es cierto? Profetas, necesitamos
que digan al pueblo las cosas que deben decirse según la palabra de Dios. Pero hay ministros que nos reprenden, nos exhortan, consejeros que te dicen lo que debes y no debes hacer, para que tu vida sea recta delante del Señor. ¿No es cierto? Ellos dicen que la reprenden a la sulamita, la golpean, hasta le quitan el manto de autoridad que tenía encima al considerar sus hechos. Y hacen muchas de estas cosas por lo que ven, pero muchas veces también porque ni siempre entienden a cabalidad todo lo que le está pasando en el corazón a esta mujer. Que no es tan solo una cuestión voluntaria, sino que verdaderamente necesita la gracia del Señor para salir de una condición así. Una intervención más profunda del Señor. Como dice el apóstol al final de todo el texto de Romanos 7, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque había recibido algo más del Señor que le permitió salir de esa condición natural. ¿Comprende? No es, como les digo, solamente algo voluntario. En la voluntad, depender solo de la voluntad sería depender de la ley. Necesitamos la gracia, la intervención de Dios por el Espíritu. Bueno, por una parte están todos los que nos rodean, está también nuestro corazón que nos reprende, y por otra parte también existen otros guardas que rondan la ciudad. Otros guardas que rondan la ciudad. Y estos guardas que rondan la ciudad son espíritus de maldad y de acusación en las regiones celestes, hermanos, que hieren y lastiman la conciencia de la sulamita en lo secreto, en lo escondido, afectando su fe de manera que no confíe en el Señor y encuentre en Él la ayuda necesaria. Este es otro aspecto que los cristianos tenemos que percibir de alguna manera. El acusador de nuestros hermanos, dice la palabra. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. El cual engaña al mundo entero, dice. A un mundo espiritual, hermanos, del cual a veces no tenemos una conciencia clara. ¿Cierto? Pero que está ahí, afectándonos. Todo esto provoca una profunda conmoción en la sulamita. Pero la sulamita tiene que vencer, debe vencer. Debe vencer. Y perciban ustedes, por lo que hemos leído en el Cantar, que ninguna de estas cosas fue capaz de ahogar el amor que tenía la sulamita por su amado. Le dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que hagáis saber que estoy enferma de amor. Esto, a pesar de toda la situación, de toda la crisis, pues mantiene vivo el corazón de la sulamita y la lleva adelante. ¿Se entiende, hermanos? Crítico, ¿no es verdad? Pero cualquiera que lea Romanos 7 se da cuenta, hermanos, que eso es justamente lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos a nosotros. El paso de una condición a otra implica una crisis tremendamente profunda, en la cual Dios tiene que intervenir para librarnos de ese yo, de ese tan escondido que tenemos dentro, que a veces no se ve, pero que está activo, el momento en que menos nos imaginamos. ¿No es cierto? La ley, hermanos, la ley espiritual, el pecado es algo que supera cualquier imaginación que nosotros pudiéramos tener.
El pecado en el hombre, hermanos, está arraigado al corazón del hombre, al hombre, así como cuando un hombre y una mujer se casan y en el matrimonio llegan a ser una sola carne. ¿No es cierto? Y esto es por lo cual el apóstol Pablo en Romanos 7 utiliza esta analogía del matrimonio para explicar lo que ocurre con un hombre que todavía sigue en su vida natural, en su vida del alma, podemos decir, respecto al pecado. El pecado sigue ahí. Según la palabra, ninguna mujer es libre de casarse con otro hombre a no ser que muera su marido. ¿No es cierto? Por lo menos eso es lo que creemos muchos, ¿no? ¿No es verdad? De igual manera, ninguno se libra del poder del pecado, hermanos, a no ser que la muerte acabe con nuestro yo profundamente. Porque el pecado era como nuestro marido. ¿Me están comprendiendo? Esto es lo que experimenta la Sulamita. Nosotros quisiéramos una poesía más agradable a los oídos, pero la verdad es que es necesario que esto ocurra. Si vamos a buscar ese matrimonio espiritual que tanto desea la Sulamita. Por tanto, hermanos, para vencer se requiere de una verdadera revelación, un verdadero conocimiento espiritual de Cristo, más profundo de Cristo, de su obra gloriosa a nuestro favor. Necesitamos un conocimiento profundo de esa cruz que nos lleva a través del velo. ¿No es cierto? Necesitamos conocer a un Cristo crucificado, a un Cristo más glorioso, hermanos. A tal punto que las doncellas de Jerusalén le preguntan a la Sulamita, ¿qué es tu amado? Más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Porque les dijo, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Las doncellas le preguntan, ¿y qué es este tu amado? Más que otro amado. Porque la Sulamita sabe que la respuesta a cualquier necesidad que tenga ella proviene del conocimiento verdadero, espiritual del Señor. Y entonces le responde y le dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Qué tremendo. La respuesta de Dios, un conocimiento mayor de la obra de Cristo en nuestras vidas, que nos saque de semejante condición interior. Tal experiencia, batalla espiritual, habrá de llevar a la Sulamita a una tremenda victoria y transformación interior. ¿No es cierto? Luego de la crisis, por la gracia del Señor, viene esa intervención de Cristo. Esa tremenda victoria que nos transforma. La Sulamita entonces, aquí sí, pasará de las tinieblas a la luz, hermanos. De manera que el Señor mismo ahora la alaba y le dice, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. ¿Quiénes son aquí de los que son como ejércitos en orden? Están dispuestos a luchar con su propia condición, esperando
la intervención de Dios en sus vidas para tener una victoria así. Deseables como Jerusalén, esta Jerusalén que desciende del cielo, la nueva Jerusalén, de esa está hablando acá. ¿No es cierto? Y tal es la obra que se ve luego de esta crisis y de la gracia del Señor operando en esta Sulamita, que las doncellas entonces ven y dicen: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Eso está en Cantares 6:10. Qué tremendo, ¿no? Después de semejante condición, podemos apreciar esto, este cambio, esta transformación. Yo les digo, hermanos, que ninguno de nosotros acá llega a conocer al Señor más profundamente sin una crisis previa. Este es un principio en la palabra. Una crisis previa que te lleve a buscarle, a desearle, a amarle, hasta que le encuentres. Y esto dará un testimonio también, hermanos, a los que están a nuestro alrededor. Cuando a la gente vea en nuestra vida un cambio de esta naturaleza, y acá en particular las doncellas de Jerusalén, le preguntan: ¿a dónde se ha ido tu amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Porque están viendo lo que Dios puede hacer en su vida. Y pues nosotros deseamos tanto que en la iglesia como fuera de la iglesia la gente vea esa transformación que es capaz el Señor de hacer en nosotros. Y ese será el mejor testimonio y el mejor evangelio que podamos predicar, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿A dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? ¿Y lo buscaremos contigo? Eso es lo que le preguntan. Primero, quieren conocer al autor de la salvación de ellos, dice la palabra. Quieren conocer a aquel por causa de quien se han hecho todas estas cosas. ¿No es cierto? Por una parte. Y el amado, hermanos, ha estado siempre en el lugar santísimo, solo que estaba velado. El amado está ahí en nosotros, pero está velado hasta que realmente ese velo es absolutamente rasgado. Mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias, responde ella, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto? ¡Qué tremendo! Él está en el lugar santísimo. Por una parte, las doncellas de Jerusalén y aún la gente que no conoce al Señor, al ver una vida transformada, dice: ¿dónde está tu amado? ¿Quién es tu amado? Un testimonio tremendo. Pero por otra parte, también quieren ver más de lo que Dios ha hecho en la vida de esta Sulamita, en la vida de esta mujer. Y le dicen: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete, vuélvete y te miraremos. Te miraremos. La quieren contemplar, quieren ver toda la gracia del Señor derramada sobre su vida. Y entonces surge la pregunta: ¿qué vas a ver en la Sulamita ahora? ¿Qué vas a ver en la Sulamita ahora? Después de que Dios ha hecho este trato. Escuchen esta respuesta, que a mí me parece una verdadera incógnita, pero que vamos a tratar de explicar.
vuélvete, le dice. Y dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Cuando se muestre una persona así, después del trato de Dios, ¿qué veréis en la Sulamita? Dice algo como la reunión de dos campamentos. Una respuesta tremendamente compleja. ¿Qué vas a ver cuando se vuelva la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Y esta palabra, dos campamentos, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, significa Mahanaim. ¿No es cierto? Y pues esto, para entender esto, somos transportados a un pasaje en Génesis 32:1. Cuando Jacob huía de su suegro Labán, ¿se acuerdan? Y dice que huía y pues textualmente dice en el verso 1 del capítulo 32 de Génesis, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entendido aquí, dos campamentos. Ese es el trasfondo, Mahanaim, dos campamentos. ¿Qué veréis? En la Sulamita, dos campamentos, Mahanaim, con este trasfondo. En aquella oportunidad, Jacob percibió dos campamentos. Uno, un campamento celestial, donde se mueven los ángeles. Dice que le salieron ángeles al encuentro. Y el otro campamento era el natural, el terrenal de Jacob. Él vio esas dos cosas. Vio lo celestial y vio lo natural. Cielos y tierra. Y es justamente lo que Hebreos 4:12 dice que hace la cruz en nosotros. Penetra hasta partir alma de espíritu. Hasta separar lo terrenal de lo celestial en el hombre. Porque tú y yo tenemos cielos y tierra dentro, hermanos. El asunto es que sean distinguibles. ¿Qué es lo terrenal? Lo de nuestra alma, ¿qué es lo celestial? Lo espiritual del cielo en nosotros. Sé que esta palabra es un poco difícil, pero necesaria que la escuchemos, hermanos. Necesaria. Yo les confieso, hermanos, que la primera vez que oí y entendí sobre la división entre el alma y el espíritu por medio de la cruz, tendría apenas un par de años en mi vida cristiana. Un par de años. Lo leí en un libro que me bendijo profundamente, un libro precioso. Lo vi por primera vez, tendría un par de años. Yo les digo que esta palabra, hermanos, de la división entre el alma y el espíritu, ha sido como un faro en mi vida, que me ha guiado. Siempre llevándome a aspirar una mayor claridad espiritual en mi caminar con Dios. Aspirar esa justicia que es de Dios por la fe, cumplida en mí. A no andar según el alma. La naturaleza humana es alma, sino según el espíritu. Esta palabra me ha llevado a aspirar, hermanos, la participación de esa naturaleza divina que hemos sido llamados a heredar en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ha sacado de nuestra condición humana para que participemos de la naturaleza de Dios.
Eso es. Y eso es lo que se ve en la Sulamita. Queremos que se vea en cada uno acá. Una diferencia, hermanos, entre los hombres naturales y los hijos de Dios. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este cántico tan profundo, tan precioso, tan lleno de sabiduría y de profundidad y de verdad en el Espíritu. Cuánto oramos que las cosas que hemos compartido, Señor, vengan a ser una realidad en nosotros. Que nos conduzcas por tus caminos, Señor, que por el Espíritu traigas más de esa tu luz, que disipe nuestras tinieblas, Señor, que nos haga aspirar a esa justicia que es de Dios por la fe, que andemos de una manera espiritual y no más natural del alma en esta vida, que seamos un testimonio para todos los que nos ven en la casa, que seamos un evangelio viviente, Señor, para los de tu casa y para los que no te conocen, que cuando vean a tu iglesia, Señor, anhelen como está en este texto, el ver a la Sulamita, que se vuelva para contemplar la obra que tú habrás hecho en nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás.
cielo, que se haga Dios tu voluntad en mi vida como en el cielo. Dile al Señor que se haga Dios tu voluntad en mi vida como en el cielo. Una vez más, que se haga Dios tu voluntad en mi vida como en el cielo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.